Ya hay 8. Habla. Ya, listo. Ya. Bien, muy buenos días a todos los que están conectados. Un gran saludo, un gran abrazo también a la distancia y algunas personas que yo conozco de las que están conectadas. Así que les presento a Ignacio Grunenwald, que también va a impartir esta exposición, taller que hemos decidido hacer, que se llama Aprende a Soltar. Ignacio Grunenwald es cofundador de Hipnosis Viña, ¿ya? Es instructor de meditación, coach, terapeuta y también es especialista en hipnosis, ¿ya? Hipnosis clínica. Bueno, y yo Maritza Trujillo, yo soy psicóloga clínica y también especialista en hipnosis y regresiones, y bueno, ambos tenemos otros títulos y especializaciones por ahí que para que vamos a estar hablando de eso. Así que sean todos muy bienvenidos y contentos de que estén hoy día acá. Este taller va a quedar grabado para las personas también que lo quieran solicitar después, reforzar o enviárselo a alguien que ustedes consideren que le haría bien escuchar esta temática. Bien, Ignacio, buenos días. Te Hello, paso la buenos palabra. días. Howard, ¿cómo estás? Gusto a todos en saludarlos. Aquí estamos nuevamente en otro taller de día sábado con este tema bastante interesante que en realidad nadie está exento. Así que a cualquiera nos puede tocar en algún contexto tener que soltar, pues, ya que aquí cuando hablamos de soltar también estamos hablando de todo tipo de contextos, trabajo, relaciones personales, vida, experiencia, procesos, cosas físicas, no físicas, etcétera. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema bastante interesante y que es muy bueno de abordar, porque también es algo que nos quita mucha energía cuando estamos apegados a cosas que no son buenas y que nos hacen daño. Así que muchas gracias, Marita, y comenzamos. Claro, hoy día vamos a hablar también, ¿no es cierto, Ignacio? La idea es explicarle qué es lo que significa soltar, ¿no es cierto? También qué es soltar, qué se puede soltar, cuáles son las claves para soltar, ¿no es cierto? Vamos a entregar tips, ¿no es cierto? También, Ignacio, de cómo soltar Ujú. y qué se gana con soltar, ¿no es cierto? De eso se trata este taller. Eh, bueno, para empezar, ¿qué es lo que es soltar? Soltar, que es un término que está bastante manipulado o que en nuestras conversaciones se puede decir, ¿no es cierto?, rutinaria. Las personas tienden a decir, ya, pero suelta eso que no te hace bien, ya, pero suelta ese pensamiento o suelta esa actitud, ¿no es cierto? Pero nadie dice cómo soltar, nadie te enseña cómo soltar, nadie te dice cuáles son los beneficios que te va a traer soltar. Entonces, esa es parte de nuestro objetivo hoy día, que aprendan eso y se lleven algunas técnicas para poder soltar. ¿Qué es lo que es soltar? Es dejar atrás una conducta, un pensamiento, una creencia, una persona, una situación, una emoción, dejarla atrás para dar cabida a algo nuevo, a generar una nueva experiencia de cualquier tipo, ¿no es cierto? Eh, pero es finalmente sacar, dejar ir de tu vida algo y dejar el espacio para algo nuevo o una situación de cambio. ¿Ya? Eso es soltar. Bien. Y desde ahí, Ignacio, explícanos tú cuáles son las Vamos a hablar un poquito de las cosas cosas que que hay se que pueden soltar. soltar. Bien. Ujú. Cuando hablamos de soltar, vamos a hablar de un contexto bastante amplio y en ese sentido podemos hablar de personas, casos, situaciones, emociones, pensamientos, creencias o conductas, ¿ya? Entonces es súper importante entender que muchas veces los estados de sufrimiento o de malgasto de energía se producen porque estamos aferrados a situaciones que positivamente no nos hacen bien, pero que a veces, por no tener una conciencia activa de lo importante y beneficioso del proceso de soltar, las mantenemos conscientes y presentes, ¿ya? Y muchas veces hay personas que cargan experiencias mentales, emocionales de larga data y que no son positivas, no son buenas, ya no le hacen bien porque expresan emociones de tristeza, de negatividad, de dolor, de ira.
Entonces uno también en un punto tiene que hacer una evaluación objetiva de qué es lo que está aferrado y ir observando constantemente o cada cierto tiempo viendo cómo están sus procesos en relación a esas temáticas. Entonces cuando hablamos de que hay que soltar, hablamos de personas, pues generalmente cuando hablamos del concepto de personas pueden ser relaciones interpersonales, relaciones laborales, evitar la codependencia también, porque hay otro tipo de relaciones también, pues admiración, etcétera, y tantos contextos. Entonces, en este sentido también hay que entender que todo esto es transitorio. Entonces, quizás hay personas que vienen a estar nosotros en un momento y nos enseñan algo, aprendemos algo, pero sí después tenemos que ir continuando con este camino y esta experiencia, ¿ya? Y bueno, ni hablar también de algo súper importante, que es un tema bastante delicado, la vida y la muerte, ¿ya? Ahí viene un tema también bien importante de entender y poder racionalizar en el concepto de por qué es importante soltar y también es por qué es importante aprender y entender cognitivamente, emocionalmente, cómo funciona este proceso de la vida y la muerte, porque también pues, uno no puede negar la muerte, como dice mi maestro, si uno no quiere morir, que no nazca, ¿ya? Entonces también en ese sentido va a depender mucho de la preparación y cómo también el sistema social nos prepara para la muerte. Porque claro, una cultura religiosa, una cultura social, por ejemplo, no sé, pues en México uno ve que hacen rituales de celebración del Día de la Muerte, acá en Chile no es así. Tenemos un ritual que es el Día de la Muerte, pero es más ir a los cementerios, es una cosa como diferente. Entonces vamos viendo que cada localidad, cada país, cada cultura también tiene una expresión referente a el apego hacia las personas. Entonces también en este sentido nosotros tenemos que ir viendo cómo está nuestra cultura personal y cómo también nos hace sentir ese proceso. Porque eso es lo importante, evaluar si realmente mi forma de pensar o mi forma de sentir es beneficiosa, hace bien, ¿me entienden, no? Y ahí también uno tiene que ir buscando contextos donde obtener una información un poquito más neutra para poder evaluar si mi forma de pensar referente a ese estímulo o ese fenómeno o esa experiencia es positiva para mí, ¿ya? Entonces, en ese contexto también podemos ver casos particulares de eventos, situaciones también que hay que aprender a soltar. Y muchas veces cuando hablamos de situaciones ahí podemos abrir el espectro a muchas cosas en la vida, pues, como que me gusta algo, que quiero esto, que si no está esto no me siento bien, que si no estoy cómodo con esto. Y también pues, hay un tema de que nos produce molestia, separarnos de lo deseado y también estar cerca de lo que no deseamos. Pues entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que ir observando cómo nos vamos integrando y cómo nos vamos viendo en nuestro medio. Emociones también, soltar emociones nocivas, soltar emociones negativas, eso es súper importante porque también es un proceso de merma de energía y que es totalmente contradictorio con la sanación y el movimiento natural de nuestra energía, de nuestros pensamientos, ¿ya? Por ende también las emociones, para que se entienda y personas quizás que se entrena uno en estos campos, pues uno tiene entrenamientos conductuales, cognitivos para poder también manejar esas emociones y existen muchas técnicas, muchos maestros, muchos contextos, ¿ya? Entonces, en ese sentido también, la mejora en el tratamiento de las emociones también va ligada a la mejora también en el tratamiento de los pensamientos, ¿ya? Por eso también es importante llegar a un punto de entender que hay ciertos conocimientos, hábitos, conductas que nos ayudan a poder mejorar nuestro tratamiento y nuestra proyección mental, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a un medio y ese medio, como somos seres completamente y activamente sensibles, nos impacta. Entonces, tener conocimiento y cosas que nos ayuden a poder mover esos pensamientos de mejor forma va a hacer que tengamos más tiempo y más eficiencia para poder estar más sanos, más contentos, más felices, ¿ya? Y bueno, otro tema también súper importante es soltar creencias y conducta, ¿ya? Y esto es un tema así súper del día de vivir de todos que vamos absorbiendo y ganando o perdiendo conductas nuevas y la idea también es tener la conciencia activa primero de que somos una virtud de cambio. Si usted no piensa que es cambio, el día del níspero va a poder realmente hacer cambio, ¿ya? Entonces lo primero es proyectar que todas sus conductas las puede potenciar o atenuar según corresponda, potenciar lo bueno y atenuar lo malo, por así decirlo, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que básicamente cuando hablamos de soltar podemos abrir un espectro de situaciones completa y total. Pero que es importante entender que, ¿por qué hablamos de soltar? Porque tenemos que tener la capacidad de observar o en cierto o en un medio también de ayuda que nos ayuda a poder ver que ciertas cosas no son buenas para nosotros. Pero sí que tenemos resistencias muy intrínsecas a estar ahí apegados a esas sensaciones, ¿ya? Es como que claro, no podemos, hay gente, mucha gente que carga de repente con sufrimiento y cosas y eso realmente no les permite vivir, pues, y lo que llegamos al punto objetivo es que realmente lo que uno hace es perder tiempo, ¿ya? Perder energía, ¿ya? Bien, así que vamos ahora a pasar a otro punto que hablar más. ¿Algo que queráis comentar respecto a eso?
Bueno, eso también tiene relación con un taller que hicimos, a lo último que mencionaste, ¿no es cierto? Tiene relación con un taller que hicimos hace como un mes atrás, yo creo, con el tema de eliminar los pensamientos negativos, ¿no es cierto? Claro. Porque en ese taller también hablamos acerca de cómo las personas, ¿no es cierto?, funcionamos o nuestro sistema cognitivo funciona. Entonces, desde la premisa desde que se parte de la generación de un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una conducta, también se entrampa ahí, ¿no es cierto?, el tema de soltar. Si nuestro pensamiento tiende a ser recursivo, recursivo, recursivo acerca de algo, es imposible prácticamente que llegues a soltar ese pensamiento. Y en ese taller que las personas que están hoy día a lo mejor no asistieron o no pudieron, no sabían que hicimos eso, lo pueden solicitar también la grabación, ¿no es cierto?, para tener ese conocimiento y esa instrucción de que hicimos esa vez, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Ahí ustedes después cuando nos escriben podemos ir compartiendo algunos talleres también otra información. Pero también es súper Uh bueno -huh. ir entendiendo y que quede súper claro que gran parte de estos procesos son entrenamientos conductuales y que al obtener cierta sabiduría uno las puede ir aplicando y que después se van revirtiendo los procesos de pensamientos negativos, sensaciones, pero también hay que entender eso sí, que ninguno de estos procesos es automático, requiere también una intención correcta, una modulación, una disciplina, pero que se puede completamente, ¿ya? Se puede completamente. Y es súper importante eso, recalcarlo, que gran parte de el éxito va en tener la motivación ¿ya? Y la ganas. Así que, Justamente. entonces, cuéntame un poco, Mari, de algunas claves para poder soltar, ¿ya? Entregar algunos tips ahí de que... Sí, antes de eso, Ah, no, antes de eso tenemos quiero otro hablar punto, sí. acerca de, Sí. sí, porque, ¿por qué no soltamos? Eso es súper importante, pero no Ese, sé si, falta. si las personas que están tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran señalar hasta este punto, no sé, si alguien levanta la mano o algo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Compartir alguna experiencia? Ya no. Entonces ahora sí, ¿por qué hay que Bien, soltar? Ahora sí. o por qué no podemos soltar, ¿ya? O por qué no soltamos en realidad, ¿ya? ¿Por qué no soltamos? ¿Por qué tendemos a retener? Eh, la, la, la gran mayoría de las personas no suelta por miedo, ¿ya? Esa es una emoción imperante en las personas que tienden a retener o a no soltar. ¿El miedo a qué? A estar sin esa persona, sin esa cosa, sin esa situación. El miedo al cambio, ¿ya? ¿A qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a estar si no está esa situación o persona? ¿Ya? El temor, el miedo a la soledad, a sentirse vacío si no está esa situación, esa persona. ¿Ya? También hay un amplio espectro de personas que no sueltan o tienden a retener porque quisieron mucho algo. ¿Ya? Se sintieron o muy enamorados, sintieron una sensación de amor que no habían tenido o simplemente les gustaba mucho X cosas, ¿ya? Sienten que o quisieron mucho o que esa situación o persona les hizo mucho daño. Entonces están recursivamente pensando y no soltando, ¿no es cierto?, en todo el daño que se hizo. Bien, también es a veces muy probable que las personas no suelten porque eh, se genera una relación de dependencia emocional, ya que en eso en algún momento también lo vamos a abordar en otro taller. Hay una dependencia emocional que se puede generar, que finalmente en esa dependencia la persona siente que está atada a una situación o persona o lo que sea, pero que no puede avanzar, que no le permite seguir. Bien, entonces para mí es súper importante destacar que a mayor cantidad de pensamiento de esa situación o cosa que no puede retener, mayor va a ser la necesidad de seguir metida en esa situación y por ende no va a poder soltar. ¿Ya? Eso, no sé si tú quieres aportar en algo ahí, a ese punto. No, se entiende básicamente que es como decir, si uno sigue andando por ese camino o ese sendero, siempre va a estar disponible. ¿Por qué? Porque como lo sabemos, los senderos en una jungla se van haciendo porque las personas van transitándolos constantemente. Entonces usted constantemente está recurriendo a ese sendero, a ese pensamiento, a esa sensación, va a seguir activa. Po.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Crear un camino nuevo. Y como pasa en los senderos, en las junglas, después empieza nuevamente a crecer los arbustos y todo y desaparece. Entonces uno va viendo también que gran parte del proceso es que como uno genera una codependencia, una rumiación también que se dice a ese pensamiento, se mantiene activo, se mantiene activo, se mantiene activo. Y esto es súper importante. Cuando hablamos del funcionamiento mental, la mente no discrimina entre lo que ve, observa en el plano físico y en el plano mental. Pues entonces, bajo ese punto de vista, uno va reviviendo la experiencia constantemente, emocional, bioquímicamente incluso. Por eso también es súper interesante entender que hay que hacerlo por un tema también de salud, de bienestar, ya un tema de que no nos hace bien porque tenemos muchas reacciones de estrés, muchas reacciones emocionales que no son buenas y que se van acumulando y que después con el tiempo esa acumulación energética también, en un órgano, un espacio, en una mente, produce enfermedades. ¿Ya? Y el cuerpo también después busca somatizar esas emociones, ¿por qué? Porque el estado mental se va cuidando, ¿por qué? Porque el primero que se protege, por así decirlo. ¿Ya? Entonces también vemos que gran parte del proceso va ligado a que tenemos que ir moviendo esa energía hacia otro segmento mental. Pues. Y ahí cuando empezamos a hablar un poco de qué hay que hacer, pues, como cuáles son como claves para poder después hacer ese cambio energético, pues, ya modular ese pensamiento, esa emoción. Ya miren, hay una persona ahí que estaba levantando la manito. A ver, vamos a ver, déjame confirmar. Sí, ¿me escuchan? Sí, espérame un poquito. ¿Quién está hablando? Vas a ver. Milixa. Ya, dale, te escuchamos. Oye, sí, estaba escuchando efectivamente em, lo que hablaban en relación a las diferentes formas de que uno va quedándose con cosas en diferentes tipos de relaciones, de duelos, amorosas, de lo que sea, Claro, y de cómo uno no soltaba por fracasos diferentes profesionales también, por ejemplo. experiencias. Claro, y cómo uno no soltaba por diferentes sensaciones personales. Pero ¿qué pasa cuando uno no suelta? Por ejemplo, en mi caso particular, a mí me cuesta soltar. eh, yo quise mucho, estuve muy enamorada, ya no lo estoy, ya tengo una mirada distinta de esa relación, pero hoy día me cuesta soltar porque tengo una sensación de venganza, pero no de hacer daño. No soy una persona que quiero hacer daño a otra, sino que tengo esa rabia guardada que me cuesta soltar eso y me acuerdo de momentos en que de puros momentos buenos, entonces digo, ¿por qué me hiciste tanto daño? Entonces tengo más rabia y por eso me cuesta soltar, no sé si me entiendes. Sí, perfecto, te entiendo perfectamente. Entonces finalmente me da esa sensación así como de venganza, así como de, pucha, qué lata que si fue todo tan bueno y fue todo tan perfecto, ¿por qué me hiciste esto? O sea, y me da esa rabia casi de vengarme, en el buen sentido de la palabra, porque nunca le voy a hacer daño a una persona, pero esa es mi sensación. Ya. Entonces ahí me cuesta como soltar porque no sé cómo hacerlo. ¿Cómo trato de olvidar el daño que me hizo eh, y no sentir esa rabia que siento? Ujú. Ya, perfecto. Bien. Ahí, bueno, lo primero cuando uno dice algo como puntual, si quisiera hablarte a ti, por ejemplo, tendría que saber qué pasó, po, ¿cachai? ¿No? Así que uno va, aquí te vamos a hablar como un general, porque también hay que ir viendo qué pasó, cuál fue las cosas, y eso también define mucho a dónde va a ir el estímulo y el consejo. Lo otro también, porque dentro de tu forma de pensar, tu vida, tu experiencia, muchas cosas va a depender también de cómo nosotros vamos modulando esa información. Pero lo personal, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? Es que lo primero que tenemos que racionalizar es que esa sensación, como odio, rabia, negatividad, a nosotros nos hace mal, a nosotros, así como conciencia activa, sin ir más allá después de qué lo produce, dónde, cómo y cuándo, ¿cachai? Por eso también nos dice, lo primero que tengo que entender es que de manera objetiva no puedo permitirme pasar por esos estados mentales y esto va en un autocuidado personal, ¿cachai? Que va a todos los puntos de observación, esto va en todos los planos, ¿cachai? Uno tiene que parar a sí mismo y mirar primero decir, esta sensación de violencia, negatividad, dolor, ira, rabia no es positiva, no me hace bien. Por ende, lo primero que hago es reconocerla, aceptarla, asimilarla, entenderla y empezar a después definir un proceso de cómo puedo
mejorar esa actitud. Y es súper bueno esto, porque ahora tú estás preguntando y te diste cuenta de algo. No soy capaz, pues no lo puedo, no puedo entender, no puedo, no tengo la herramienta, ¿cachai? Y esto también es súper importante. ¿Eh? Muchas personas reconocemos el problema, reconocemos el estímulo, pero después no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque es como que te dijera, ya, vamos a clavar ese cuadro que está acá. Sí, sabía hacerlo, sí, pero ahora clávalo. Porque yo te digo, no te paso ni un martillo, ni un clavo, nada. Y eso también nos pasa comúnmente y nosotros nos encontramos que reconocemos, pero después no sabemos qué hacer. Y eso pasa, ¿por qué? Porque el sistema, el medio, la sociedad tampoco nos entrega herramientas para poder tener una conducta. Por ejemplo, nosotros de chicos nos enseñan comunicación efectiva, amor, compasión, altruismo, meditación, no sé, pues me entienden o no. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos vemos y vivenciamos esta experiencia, no sabemos y no tenemos herramientas después para poder resolver las problemáticas que se producen. ¿Ya? Pero es súper importante entender primero que nosotros no tenemos que darle un espacio mental a esas actitudes, independiente del estímulo, ¿ya? Y de ahí yo te felicito primero porque también uno reconoce que me pasa eso y que no puedo cambiarlo. Eso también es importante, ¿cachai? Porque hay gente que ni siquiera reconoce que tiene un problema, ¿ya? Y de ahí, tú caché que con eso no podía hacer nada. Entonces ahí en ese punto va súper bien. Pues entonces aquí nos encontramos con esa limitancia, herramientas, ¿cachai? ¿Por qué no tenemos herramientas? Porque el medio en cierto punto no ofrece herramientas directas, pues tú soy la que tiene que empezar a buscar, pues eso va desde la visión de que nosotros tenemos que empezar a movernos por esas herramientas, tener un profesional, un guía, un maestro, libros, información, YouTube, ahora tenemos más conectividad, pero también parte de la base que tenemos que partir por nosotros querer sanar, ¿ya? Entonces cuando nosotros vemos eso, tenemos que ver que estamos pensando y racionalizando estímulos negativos que no nos hacen bien, entonces tenemos que buscar antídotos. ¿Ya? Entonces ahí nosotros ahora vamos a ir a un punto donde hablamos de esos antídotos, ¿ya? Para ir llegando después a una respuesta, porque vamos a ir como por un orden, ¿ya? Entonces, súper buena tu intervención y también muchas gracias y vamos también a utilizarla para poder como trabajar y ver cómo podemos ir ocupando también esas cosas que después les vamos a decir nosotros para que tú puedas ir teniendo esa información, ¿ya? Porque aquí llegamos a un punto importante, gran parte del proceso de la falla y de la interacción de estos pensamientos es no tener información. ¿Qué es información? Las técnicas, los procesos, los tips, el entendimiento, ¿me entiendes? ¿No? Esa información es lo que realmente después nos ayuda a sanar. Sumado también a tener la motivación y la conducta activa de querer sanar. ¿Ya? ¿Algo que quiera agregar, María, ahí a lo que comentó nuestra oyente? En términos más concretos, yo siempre digo a las personas que conozco que uno decide en qué pensar. Ustedes pueden estar ahora, estar pendientes de lo que yo les estoy diciendo o Ignacio está diciendo, o pueden estar pensando qué van a hacer de almuerzo. O sea, uno decide en qué pensar, uno decide ir al pensamiento negativo, uno decide recordar lo bueno, lo malo, uno decide, ¿ya? Recordar ciertas situaciones o cosas. Y lamentablemente, o positivamente, no sé, cuando nuestra mente tiene un impacto, una impronta importante, ya sea de felicidad o de dónde, o de negatividad, daño, no sé, traición, lo que sea que sea, la impronta es súper fuerte. Entonces, cuando la persona tiende a pensar, en realidad está evocando, no simplemente está generando un pensamiento, está generando todo lo que decía Ignacio, está Claro. generando y en ese momento los olores, las sensaciones, todo. Entonces te vuelves a trasladar a un pasado que no existe, que ya es solo información, y desde ahí te conectas con el ahora trayendo la rabia, la decepción, la frustración. Es Entonces interesante necesitas que... qué es lo Bueno, que estás bueno, que ahí pensando. Y estamos desde bien. ahí, ¿cómo? Que alguien está metiendo mucho ruido. Y súper interesante Ah, eso. Evocamos un y pasado y desde generamos un presente. ahí, claro, y generas un presente en donde esa información ya no está. Tu presente ahora no es con esa persona o no es viviendo esa situación. Esa persona a lo mejor está en otra situación y tú te tienes que encargar de construir tu realidad. Bien, y desde ahí también racionalizar, objetivizar qué es lo que estás viendo de esa situación pasada. Porque en ese sentido, estás diciendo, claro, es que todo fue tan bueno, todo esto, ¿por qué me hiciste esto? A lo mejor no era tan bueno. A lo mejor tú lo viviste como algo bueno y él lo interpretó de otra manera. Entonces, siempre hay que racionalizar y objetivizar todas las situaciones porque si fuese todo tan maravilloso, no se cometerían ciertas cosas o no pasaríamos ciertas cosas. Entonces, siempre hay que objetivizar y racionalizar a las personas, a nosotros mismos, a las situaciones. Es darse cuenta, es ser consciente. ¿Bien?
Hay otra Claro, persona dentro de que esa, estaba sí, y escribiendo, también dentro de esas posibilidades, si hubo cosas buenas, quédate con lo bueno y avanza, pues si no, quédate con la uno, buena, con la quédate con lo avance, bueno y claro. avanza, ¿cachai? Porque, ¿cachai? Como que por último vive lo bueno, si hubo cosas buenas, ¿me entiendes? También, pues yo creo, si por Ujú, algunos tuvo, bueno, no hay que, en ese sentido no podemos decir tan directamente porque es una ujú. historia una historia particular la que uno comenta, pero en Son ese todas sentido, particulares, claro. claro. Ya, a ver, veamos bien, antes de continuar, si Sí, hay antes una de persona que continuar, escribió hay en otra el chat. persona que está hablando, sí. Espérame, a ver, vamos a ver primero el chat, que alguien escribió en el chat. Eh, Ya. Concuerdo totalmente con todo lo dicho. Se ajusta a mi realidad de una mujer, relación amorosa, duelos por muertos y de un grupo. ¿Dónde no? Ya, bien, eso es lo que había dicho Pía. ¿Y hay una personita más que haya levantado la mano o es la misma? No es la misma, parece. Ya, es la misma, ya. Bien. Sí. Continuamos entonces. Sí, la idea es de eso, justamente como dice Pía, o sea, que ustedes encuentren una explicación de lo que les está pasando o de dónde está el sustento de eso, ¿ya? Entonces, para seguir, ¿cuáles son las claves, los tips para soltar? Lo primero es aceptar, asimilar, y que es algo que pasó en el pasado o con alguna situación, lo que sea, pero que no se puede cambiar. Hay que aceptar, asimilar. El asimilar pasa por entender que no se puede cambiar. Hay que atravesar ese camino desde la aceptación a la asimilación. Y eso, en términos prácticos o más desde la psicología, eso es un duelo, es aceptar que hay algo o alguien que ya no está, ¿ya? Y desde ahí, atravesando ese duelo, hay una serie de rituales o técnicas que pueden ocupar para soltar, ¿bien? Pero como el primer paso es darse, como decía Ignacio, es darse cuenta de a qué estás enganchado, qué es lo que estás arrastrando, en qué estás reteniendo. Después de eso, eh, detener o identificar y detener los pensamientos negativos. Y desde ahí vienen una infinidad, que hay un montón de información en Internet, y libros también, ¿no? De rituales o procedimientos en donde uno puede eh, aprender a soltar. Por ejemplo, desde pescar un papel, escribir, por ejemplo, rabia, arrugar el papel y botarlo a la basura o botarlo por el WC y decir, ahí se va toda mi rabia. Eso es parte, por ejemplo, de un ritual o de un acto de psicomagia o de una programación neurolingüística desde la orientación que ustedes lo quieran ver. Hay otras personas, por ejemplo, donde se les indica que escriban una carta en donde a esa situación o persona escriben una carta en donde vuelquen en esa carta todo lo que sienten, piensan y que las palabras sean textuales a lo que sienten, ¿ya? O sea, si en esa carta tiene que ir un garabato, escriben el garabato, ¿bien? Y luego de eso, cuando tienen ya todas esas emociones y pensamientos volcados en esa carta, se lee en voz alta y luego se quema a la luz de una vela o se quema de otra manera, ¿no es cierto? Y se bota, ¿ya? Pero no se tiene que quedar ahí. La idea es que nuestro inconsciente escuche lo que estamos volcando y tratando de soltar, ¿sí? Ignacio. Súper interesante eso porque hay gente que dice, a ver, ¿cómo un papel escribir me va a producir un efecto? Claro, pero también, como les comentaba, la mente tiene distintas proyecciones, estados mentales, cosas, comunicaciones diferentes. Por ejemplo, el estado cognitivo consciente es súper diferente al subconsciente, el estado burdo es súper diferente a la sutil, entonces también pues, hay ciertas comunicaciones, ciertos eventos, ciertos impactos que trabajan en otros estados cognitivos. Por eso en ese sentido también esos ejercicios son poderosos y liberadores porque claro, tienen la posibilidad de poder romper trancas o literalmente verlo así como tapones mentales y energéticos que hay. Y eso liberarlos también es súper bueno porque la energía puede fluir mejor. Entonces también vamos en el punto de que donde pones tu atención, pones tu energía. Si nosotros ponemos atención en ese tipo de pensamiento, en ese tipo de sensaciones, ahí va a estar nuestra energía. Pero sí, es súper difícil porque me dicen las personas, ¿y cómo controlo eso? Claro, pues, ahí va el tema, pues vamos viendo que para poder realizar estas cosas necesitamos procesos, técnicas, entrenamiento, disciplina y sobre todo información. ¿Ya? Y esto yo les Perseverancia. cuento a ustedes que también es parte de lo que uno hace, porque nosotros como parte de este proceso, nosotros hacemos estas cosas también, pues, y es súper importante y son súper funcionales. ¿Ya?
Es parte del proceso activo que uno tiene que tener porque la vida en cierto punto también se viven muchos duelos y muchas ganancias por muchas cosas. Por eso también uno habla del espectro en general de los duelos, porque claro, quizás uno tenía una meta, un proyecto, no funcionó, cambió, y eso también es parte de lo que uno tiene que ir moviéndose y teniendo esa capacidad, ¿ya? Pero gran parte de esto es entender que la mente es un proceso que se modula, una modulación, y que eso también se puede ir mejorando. ¿Por qué? Porque hay gente que el mismo estímulo le puede producir risa y hay otro que le puede producir pena. Entonces ahí está la diferencia. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En la risa o en la pena? ¿Ya? Cuando hablamos también, mire, la Tami había levantado la mano y no sé si todavía está ahí, porque quizás hace rato que está ahí. Tami, ¿tenía algo que decir? ¿Algo que decir? Porque estaba tu mano levantadita ahí. Hola, sí, buenos días a Claro. todos. Era solo una duda, que si tenía que ver esto que estábamos hablando con lo que se llama apego, que yo lo he leído como harto, Sí, sí, pero sí. tiene relación. Claro. El apego en cierto punto también se habla de una raíz más profunda igual, pues como que toda esta experiencia es apego, ¿cachai? Pero también vamos viendo que vamos a partir por la base, por el primer nivel. Desapeguémonos de las cosas que nos hacen mal. ¿Ya? Entonces aquí también entramos en un aspecto súper grande, pues hay que observar que el apego hacia una situación, como por ejemplo, claro, pues extraño a mi ex, extraño a una persona que falleció, extraño una situación, un evento, un proceso, claro, eso es apegarse a él, pues tener una resistencia energética, un apego, ¿ya? Hay un estímulo, una sensación, un pensamiento, una emoción. Todo eso es raíz del sufrimiento. Y ese apego, ¿qué es lo que produce después? Sufrimiento. ¿Ya? Y ahí, bueno, es interesante, podemos hablar Sí, del apego desde ahí hay que hacer una salvedad en términos porque se puede tomar apego desde ese punto de vista que acaba de generar Tami, Sí, también. o Ignacio que lo desarrolló, ¿no es cierto? Pero también desde la psicología se escucha mucho el tema del apego en los primeros instantes de vida, ¿no es cierto? En la primera infancia, en donde uno genera el apego con el bebé, también va a depender del texto o de donde tú te ubicas. O sea, Claro, hay un montón de relaciones ahí que se dan del contexto que clínico. tiene que ver con el apego, pero están esas dos variantes, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, la palabra apego sale mucho en el tema del budismo, de las religiones y también, claro, hay un apego también a la visión más material. Pero siempre hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del contexto donde uno hable, ciertas palabras, ciertos conceptos van teniendo diferencias, ¿ya? Y eso también tiene mucha Justamente. interacción, pues. Por ejemplo, no sé, Claro, porque un el ejemplo- apego en la primera infancia es súper importante, o sea, así que claro, pues, genera un obvio. apego seguro y que la mente, el inconsciente también de ese bebé, ¿no es cierto?, entienda que va a estar en un ambiente seguro todo, también va a tener implicancias para su futuro, tal Claro. como que no existe apego o que sea un apego ambivalente. Entonces, hay que ir ahí orientándose bien dependiendo de lo que uno quiera Claro. actualizar, Contextualizar de qué estamos hablando en lo particular. En lo particular. justamente. Sí, ya, entonces, Ya, mira, vamos a hablar un poco. otra Hablemos, técnica que les eh, quería comentar. dale. Sí, dale. Hay dos cosas que se pueden hacer súper fáciles también, que por ejemplo que cuando estén en la ducha visualicen las personas que pueden hacerlo o simplemente lo digan, lo hablen y digan que esa agua limpia, por ejemplo, X emoción o X pensamiento y que observan cómo el agua, no sé, sale y se lo lleva por debajo, por donde se va el agua en la ducha. ¿Bien? O si quieren decir que ese pensamiento está siendo limpiado y se va como con otro color en el agua, todo. Hay personas que pueden optar esa actitud. Hay otras que son un poco más abstractas y pueden pensar, por ejemplo, que estando sentadas o paradas, se abre una especie de hoyo en el suelo, ¿no es cierto? Y va arrastrando hacia abajo todas las cosas negativas o las cosas que ellos no pueden ver. O hay personas que en un estado de meditación o de introspección, ¿no es cierto?, pueden imaginar que atan a un globo, un paquete que contiene esa situación, persona, emoción, y el globo se lo lleva por los aires, liberándolo de eso que no pueden soltar. Sí, por ejemplo, ahí también las técnicas de atención plena son súper buenas, pues, porque recuerden que en realidad el estímulo no está sucediendo, uno lo está reproduciendo, ¿ya? Reproduciendo. Por ende, si uno dice no voy a apretar ese botón, mejor aprieto el botón de este pensamiento o de esta acción nueva. Y eso también, las técnicas de atención plena ayudan mucho a poder dirigir la energía mental, la proyección, hacia dónde voy, hacia la izquierda o hacia la derecha, no, hacia la derecha, porque por acá no es bueno, ¿ya? Que es lo que también te ayuda a que cuando también andáis ahí, porque a veces igual te vais para allá, reaccionéis más rápido y podáis volver más rápidamente a un centro, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
¿qué es lo que vamos viendo también? Que hay ciertos entrenamientos mentales que uno hace de atención, de técnicas, procesos, yoga, repeticiones, programación neurolingüística, estudiar, leer, escuchar audio, obtener información diferente, nos ayuda también a no estar metidos tanto en ese proceso que no es bueno. ¿Ya? Gran parte del tema también va en que la persona quizás no tiene actividades personales y también es muy dependiente de esos estímulos. Por ejemplo, a veces pasan relaciones de pareja que la persona, por tener una relación de pareja, pierde su vida y solo hace cosas que son relacionadas a los gustos que se han creado de la pareja o intrínsecamente a los gustos de uno de los dos que es el dominante. Entonces después cuando la persona pierde esa interacción, que puede ser un trabajo incluso, ¿cachai? Hay gente que cuando está de vacaciones, uno tiene que programarlo para que disfrute sus vacaciones porque no saben estar en vacaciones porque dicen, no, estoy demasiado tranquilo, no sé qué hacer, necesito hacer cosas. ¿Cachai, no? Entonces, claro, también uno va viendo que hay muchas formas de ver duelo, po. Esa persona incluso siente la pérdida de no ir a trabajar y no puede disfrutar sus vacaciones. Eso como que hay que cortarlo para que ella pueda sanarse, cuidarse, pues si no es bueno estar siempre constantemente en un nivel de carga de estrés muy amplio, ¿sí? Muy alto, ¿ya? Y eso también es interesante porque cuando vemos, tenemos estrés por la economía, por el trabajo, por el sistema de salud, que estamos pasando el tema del COVID, cada cosa, más encima nuestros duelos personales, entonces vamos viendo que tenemos que ir sanando cosas, pues, porque si no, ahí vienen después las problemáticas, las enfermedades, pues. ¿Ya? Y nosotros hemos estado haciendo una serie de tips, de talleres que son todos enfocados en todas las cosas que uno tiene que ir como trabajando, así a nivel personal, independiente de que esté muy bien, muy mal, siempre hay que estar atento, presente, consciente a esto. Porque uno no sabe lo que puede pasar mañana, ¿no es cierto? Quizás mañana muere una persona importante, quizás mañana uno tiene una pérdida importante en cualquier contexto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así también este duelo y este soltar también va a las cosas positivas, ¿no es cierto, Mari? Hay gente que cuando le están pasando cosas buenas todavía se queda pegado a las cosas negativas y no se da cuenta que no estás fluyendo y eso también es súper importante. Como que estamos, ¿cachai? Eso también es interesante, como que hay gente que resiste a estar mal y cuando hay cosas, oportunidades no las toma porque todavía se aferra a eso, prefiere estar ahí en esa comodidad, ¿ya? Entonces también es interesante que a veces el soltar también es una conducta activa de estímulos que están pasando. No necesariamente de estímulos que ya pasaron, ¿me entiendes? Quizás hemos hablado del concepto de cosas más pasadas y todo, pero también hay cosas que están pasando que hay que soltarlas. Y eso también va, por ejemplo, en lo que hablamos ayer, relaciones tóxicas. El tema, dos sesiones atrás, también hicimos un taller de relaciones tóxicas también, para aprender a soltar. De repente a veces uno se tiene que dar cuenta que tiene una relación o un trabajo que no le hace bien, que le está haciendo mal, que lo está enfermando. ¿Ya? Y porque tiene miedo, porque está en la zona de confort, no suelta, pues sigue apretando y no se da cuenta que se está haciendo herida en las manos por mantener ahí siempre firme. ¿Ya? Si ese dicho de la cuerda, cuando uno aprieta, es súper correcto. A veces uno mantiene, pero no se da cuenta que uno tiene que soltar para poder sanar. Y sobre todo también avanzar, porque yo les cuento que cuerdas hay en todas partes, ¿no? Y a veces hay unas que son mucho mejores, ¿cachai? Eso también es el tema, y por eso también es importante soltar, porque uno también cuando suelta, ofrece la oportunidad a vivir y experimentar nuevas experiencias, pues. Si yo sigo pegado pensando en esa persona, por ejemplo, el día del pero voy a ver a todas las personas maravillosas, excelsas, brillantes que están pasando delante de ti, pues eso también es importante, por ejemplo, y así sucesivamente con trabajo, con nuevas ideas, con creatividad, con proyecciones, por eso también es importante, y vuelvo a repetir, sacar esas cosas para que haya espacio, para que cosas nuevas puedan crecer. ¿Ya? Ujú. Saquen la Y desde cuenta, ahí ¿cuánto tiempo uno algo. pierde pensando en el pasado, en cosas que es como que si uno viera la boleta después cuando esté muriendo, así decía, oh, no puede ser, como 15, 20 años así de puras cosas que perdí, así, claro, y no te vas a dar consciente, no te vas a ser consciente hasta que estés pasando ese problema, o ahora aprovecha esta oportunidad y di, no, pues, ahora puedo cambiar, ¿cachai? Si se puede, ¿me entiendes? ¿No? Y que estas palabras, esta interacción sirva como una puerta de entrada para que te motive a buscar más información y seguir aprendiendo, ¿no? ¿Ya? Porque yo les cuento a ustedes, esto no es diferente de lo que uno mismo hace también para poder estar bien, ¿cachai? ¿No? Sí, esto es parte de lo que uno hace en su cotidianidad también como proceso personal. No son cosas externas así que se digan, ¿no? Pues parte de lo que uno también vive día a día. ¿Ya? Entonces hay que aceptar y hay que dar espacio a lo nuevo, ¿ya? Hay que dar espacio a lo nuevo. Eso también es súper Y importante. permitirse disfrutar. Y permitirse Permitirse disfrutar, disfrutar claro. pequeñas cosas, no sé, no sé, comer algo, disfrutar de la naturaleza. Hay que hacer un cambio ahí. Permitirse disfrutar de las pequeñas cosas, de lo que sea, que a veces no implica necesariamente un costo económico, pero que sí te permita generarte cosas nuevas, emociones, sensaciones que te van a sentir con energía y la necesidad de soltar. Sí. Gran parte de ahí también comunicarse, crear instancias de comunicación dentro de lo que uno es
porque eso también pues, es súper diferente de aspecto. Hay gente que necesita cosas diferentes. Bien, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguien que quiera comentar alguna experiencia, algún consejo que le podamos dar, algo que quieran compartir, cómo han hecho ustedes, quizás alguna situación, alguien que le esté pasando algo, que lo podamos guiar, no sé, cuéntanos algo, podamos compartir un poquito unos minutos de conversación. ¿Algo más que queráis agregar, May? ¿Qué quieras agregar? No, yo creo que vamos, vamos a ir redondito ya con el tema y cerrando ya que nos falta solamente un par de cosas. A mí me gustaría consultar algo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, bueno, buenos días primero. Oli. Cuando uno hace el ritual, como decía la Mari. psicóloga, Maritza. hace uso, Marixa, uno hace el ritual en la cual uno busca soltar. ¿Qué procesos internos a nivel conciencia, inconsciencia pasa dentro de nosotros? Porque eso es lo que no me queda claro, que entiendo lo de afuera, el trabajo externo que se hace, pero ¿qué pasa a nivel biológico, a nivel un poco biológico, ¿sí? En nuestro cerebro, que hace que ese ritual sea efectivo, hablando más como desde la neurociencia? No sé si me expliqué bien. ¿Sí? Gracias. ¿Quieres responder tú, Ignacio, o respondo yo? Sí, voy al tiro. Ya, ahí hay que ir contextualizando igual, pues, porque hay un proceso que, claro, por ejemplo, hay que ir viendo, porque según la interacción del marco teórico es como se encuadran los conocimientos igual, pues, ¿ya? La ciencia es súper robusta en esas cosas, pero también hay otras cosas que la ciencia no puede explicar todavía mucho. ¿Por qué? Porque como la ciencia no tiene masa, la ciencia todavía está peleando con eso, ¿cachai? ¿Ya? Entonces la capacidad de la mente sutil, que vendría siendo la mente subconsciente, tiene como funcionamientos súper diferentes, pues, porque tiene como una cognición distinta. Entonces, ahí lo que vamos viendo es que se trabajan dos planos diferentes, pues la mente consciente y la mente subconsciente, ¿ya? Primero, la mente consciente racionaliza la fe, la voluntad, la lógica, el razonamiento, ¿ya? Esas cogniciones son las que trabaja la mente consciente, y la mente subconsciente los hábitos y las conductas, ¿ya? Entonces nosotros generamos una racionalización cognitiva, ¿ya? Que después genera un hábito conductual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Al escribir, expresamos una interacción mental cognitiva donde van los procesos desde el ojo, el cuerpo calloso, todos esos puntos, la neuroplasticidad, que está ahí. Hay todo un tema de que si tú me hablas de lo que es lo técnico así, en cuanto a lo científico, de lo que es cerebral, va ligado a que nosotros generamos interacciones de los sentidos, ¿ya? Entonces esos sentidos después van a generar una memoria de experiencia. Tu estímulo, por ejemplo, si te murió un perrito y eso te genera mucha pena, generó un estímulo experiencia, pero esto también te va a generar después un estímulo experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Que tu voluntad, lógica, raciocinio está conectado con sanar. Entonces, cuando uno abre la puerta a la sanación, el hábito y conducta que está muy arraigado profundo puede cambiarse, ¿ya? Por eso también es súper importante que haya una conectividad entre una coherencia mental externa e interna, y también más superficial y profunda. ¿Por qué? Porque así después los procesos vuelven a tomar una linealidad. ¿Qué es lo que pasa? Que mentalmente tenemos una proyección y el hábito tiene otra proyección, pues. Y ahí es donde uno puede corregirlo. En este sentido estamos viendo que tenemos una proyección conductual a pensar en eso y también un hábito a sentir ciertas sensaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo revertimos escribiendo esa experiencia y transformando ese punto. Y ahí va en ese punto. Por eso es tan importante de reconocer y aceptar al principio, porque si uno no reconoce y acepta, no puede ser específico, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Uno en el papel declara específicamente el dolor, ¿ya? O lo que te produce ese daño y después uno lo transforma, ¿ya? Y uno lo transforma. Entonces esas emociones, esos estados mentales de conectividad que parten desde la lógica de querer sanar. ¿Por qué hablo de la lógica? Porque la lógica, el razonamiento, la fe, la voluntad, la motivación se trabajan en este plano. Y en el plano profundo, eso es lo que hace después que haya una reparación de los hábitos. ¿Por qué? Porque también estamos irradiando ese proceso con amor y compasión. Y ahí está lo secreto, ¿ya? El amor, la compasión, los estados vibracionales elevados hacen que después se produzca un cambio energético, ¿ya? Y que eso después exprese una cascada bioquímica, que ese es otro tema, ¿cachai? Y ahí es donde me preguntaste tú, pues yo te podría decir ya qué pasa bioquímicamente, sí, pues las hormonas, todos los procesos cognitivos, claro, pero esa es la respuesta, pero esa respuesta no es lo principal porque la parte que está ligada a la expresión bioquímica es secundaria a la expresión emocional energética.
¿Qué es lo que pasa? Que el sistema científico occidental le da mucho poder a la forma, a la materialización. ¿Por qué? Porque venimos de la filosofía del átomo. Pero en estos ejercicios generalmente nacen de experiencias que vienen muy ligadas a conceptos más occidentales, donde trabajamos más con la energía, con el ser. Porque esa energía, ese ser, es la que después modula las formas, no al revés. ¿Ya? Entonces estamos viendo que aquí se producen procesos sutiles que después hacen que se produzcan expresiones bioquímicas muy sanadoras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al transformar esa energía negativa que tiene una vibración lenta, irradiarla con un proceso compasivo, amoroso, sumado a toda la expresión cognitiva, hace un cambio, ¿ya? Y ese cambio se ve desde lo sutil, que se expresa después en la expresión bioquímica externa, ¿ya? Y quiero que se entienda muy bien, la energía se modula desde el cero hacia la forma, no al revés, ¿ya? Todo lo que es científico es posterior a la interacción energética y a la interacción emocional, mental, ¿ya? De ahí después se hace todo lo que es lo técnico que va en relación a de qué pasa con el cerebro, y eso también se mide. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Viene toda esa interacción energética como de que se activa, pasan a diferentes estados mentales, por eso también hay que hacerlo calmado, relajado, con una motivación correcta, ¿me entienden? ¿No? Porque hay que preparar la mente, y ahí podríamos empezar a hablar de muchos tecnicismos en todos los planos. ¿No? ¿Por qué hay que preparar la mente? Porque la mente necesita recibir, y al recibir esa sustancia uno le da como un sustrato, y ese sustrato energético lo hace que después se produzcan esas reacciones, ¿ya? Por eso también este proceso tiene que estar ligado, a pesar de que uno exprese la ira, el dolor, la negatividad, al amor, a transformarlo, a cambiarlo, ¿me entiendes? ¿No? Porque uno tiene ese poder, y es como decirte, entráis, sacáis lo negativo y le ponéis algo positivo. Eso es, ¿cachai? Cambiar esa proyección. Y esas técnicas son súper buenas porque ayudan a poder hacerlo mucho más rápido que hacerlo conscientemente. La persona le cuesta mucho más solo trabajar con la parte consciente y requiere mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque necesita igual después entrar al proceso de hábito y ahí es mucho más lento. Por eso, por ejemplo, a nosotros, a mí personal me gusta la hipnosis porque también puedo hacer cosas mucho más rápido sin que la persona a veces lo entienda literalmente, sino que yo le digo, tú tienes que tener la voluntad de cambiar, de crecer y de tener muy claro qué es lo que querés potenciar y hacer nacer, pues. ¿Ya cachai? Entonces, en ese sentido, vamos viendo que siempre entender que la energía es la que modula la forma, no al revés, ¿ya? Y que cuando uno después transforma esa energía vibracional a un estado elevado de amor, hace que después se expresen ciertas cosas físicas en este cuerpo, ¿ya? Como aumento del sistema inmune, aumento de la hormona de la sanación, procesos de oxidación mucho más profundos, ya uno tiene menos capacidad de enfermar, de envejecer, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y claro, estas cosas hay que hacerlas porque uno vive en un mundo donde no tiene el control de todo, entonces obvio que todos tenemos procesos que hay que liberar y pasar, pues porque claro, estamos aprendiendo aquí, pues, si ya estamos aquí, ¿cachai? ¿Ya? Bien, a ver, te respondo un poquito por ahí. Lo que pasa es que ahí hay un tema que en cierto Sí. punto es bien técnico igual, ¿cachai? No sé si ahí, No, súper interesante, súper ¿ya? interesante. Me hubiese gustado, es que hablas muy rápido, es que es muy interesante lo que estás diciendo, entonces es como que me gustaría grabarte y escucharlo, porque soy de las personas que para entender me tienen que hacer sentido. Más que lo científico, es como venga la información solamente, sin cuestionar. Solamente quería entender el proceso, pero súper bien, muy interesante, gracias. Sí, ahí bueno, aquí el taller va a estar grabado, después lo podéis ver un poquito más y ahí ya podéis ver Sí, un poco genial. más la explicación y quizás ir sacando algunos tips para ir teniendo como un ordenamiento. Pero es súper interesante en realidad que la mente, al querer al tener una motivación de sanar y lograr estados de calma y proceso, realmente se produce. Pues, y es algo súper genial porque en cierto punto esto es netamente la capacidad de integrar energía positiva. ¿Sí? ¿Por qué tenemos Sí, que sanar? ¿Por maravilloso. qué tenemos que meditar? ¿Por qué tenemos que agradecer? ¿Por qué tenemos que cultivar la compasión? Porque necesitamos tener también baños de energía, ¿no? De otro tipo de energía, ¿cachai? De energía sanadora, ¿cachai? ¿No? ¿Ya? Y de Sí, ahí de hecho después... están los estudios, ahí hay escáner donde se hacen, ¿no es cierto? Está Lídalo. toda como el funcionamiento del cerebro se da en un estado meditativo y en un estado beta, que es el que, ¿no es cierto?, tenemos constantemente. Ya, solo agregar en términos prácticos, como preguntó el tema del ritual, que es súper importante, ¿no es cierto? Como dijo Ignacio, hacerlo en un ambiente tranquilo, ya meditado. Tiene que ver mucho también con sacar toda esta rumia de darle vuelta al mismo tema, colocarlo, porque cuando no sale de adentro se queda ahí retenido. Como vomitarlo así. Lo plasma, claro, plásmalo en la carta, y por eso es súper importante lo que ya hemos dicho, o sea, reconocer. Si tú dices rabia, es rabia. Si no puedes decir es que me molesta, no, es rabia. No.
Entonces, si, por eso decía, si es un garabato, colocas el garabato, porque tiene que ser que tú sientes. Fíjate, tú. Si es, por ejemplo, si no sabes darle el nombre a lo que estás sintiendo y tú dices, y está apuntada en el corazón, pones, y está apuntada en el corazón. O sea, si mientras la escribes salen lágrimas y bota, lo dejas las lágrimas, no cambias el papel. La idea es sacar todo lo que hay ahí, plasmarlo y luego leerlo. ¿Por qué leerlo? Porque tu inconsciente lo va a escuchar, lo va a sentir de manera diferente, ya no va a estar encapsulado, sino que va a estar puesto, lo va a escuchar, se va a liberar. Y desde ahí se quema. ¿Por qué? Porque tú no necesitas tener todo ese vuelco de energía mirándolo, está ahí, está en ese cuaderno. No, hay que sacarlo, hay que quemarlo, hay que tirarlo por el WC y que se vaya lejos, porque eso ya no está en ti. Ahora, también, complementando un poco lo que dijo Ignacio, tiene que ver también con que nuestra mente genera energía, y esta energía se llama energía psicotrónica. ¿Ya? Y también tiene que ver con la interacción neuroquímica que se genera en los procesos en los que estamos. Entonces, si te interesa saber todo de eso, puedes leer, hay un montón de información acerca de qué es lo que se produce en esos procesos, y el que hizo o el que popularizó este ritual, porque esto es hace mucho tiempo, es Alejandro Jodorowsky, que se adjudica a él el tema como el padre de la psicomagia, pero aunque hay otros autores que también lo pelean, pero él tiene bastante ejercicio acerca de eso, ¿ya? Bien. A ver si alguien escribió algo Ya. más ahí en el... Alguien escribió algo en el chat. Dice Pía, llorar me alegra mucho, pero previo a ello sé que viene mi llanto. Es un proceso súper ansioso, pero luego de generar el llanto me provoca una especie de sedación y sueño. Solo días previos sentir ganas de llorar, en el que me siento nerviosa, silenciosa y de repente un vaso se desborda. Soy muy llorona, pero ¿hasta qué punto es bueno llorar? Entonces, esa es una pregunta que en realidad... ¿Querés responder tú, María? O sea, bueno, respetando el tema del tiempo, yo creo que las lágrimas tienen una función, aparte de química en nuestro cuerpo y ocular, ¿no es cierto? De lubricación y ese tipo de cosas. Yo creo que las lágrimas son súper sanadoras y tienen una función de limpieza. Por ende, que broten las lágrimas está bien, es sanador, es reparador, como está escribiendo la chica, ¿no es cierto?, la hace sentir liberada. El tema es que, ¿cuál es el conflicto? Es que cada cierto tiempo ella siente esa necesidad de liberar y lo hace de esa manera. Entonces esa conducta se va a perpetuar. Entonces cuando ella quiera liberar, siempre va a terminar llorando. Claro. Y va a hacer, si es que lo hace en privado, bueno, ya es su forma, ¿no es cierto? El tema está lo que va a pasar socialmente, que es una tipa que siempre está llorando, o que cada vez que puede llora, o sea, y va a ser rotulada, ¿no es cierto? Y al final ahí se dan otros procesos. Entonces, ¿por qué no ella busca una forma en donde pueda sentirse o pueda sentir esa misma liberación que hace con el llanto de una manera más sana, a lo mejor más socialmente aceptada, o a lo mejor en donde ella no va a decir, es que con el llanto no he podido superar. Libero, pero no puedo superar. En cambio, en otra situación, sí lo podrías hacer y sí va a sentir que está avanzando y no que está pegada con esa situación. Claro. Ahí lo que uno trata de ver es que, a ver, tengo mi estímulo aquí que se acumula y necesito liberarlo. Lo tengo racionalizado a el llanto, por ejemplo. Uno dice, a ver, el llanto. ¿Qué pasa cuando lloro? Pierdo el día, no me concentro, me siento sensible, no hago las cosas, no hago actividades. Uno lo observa desde la lógica. Uno podría decir, a ver, podría quizás aprender otra conducta nueva para racionalizar esa liberación, pues como hacer ejercicio quizás, leer, pintar, ¿cachai, no? Y uno dice, a ver, si pinto y me queda más o menos bien, quizás hasta lo puedo vender. ¿No? ¿Te das cuenta que uno dice, oye, puedo quizás transformar esa energía en otra cosa diferente? Y ahí uno dice, oye, ¿y si intento quizás hacer algo distinto? Pero también en ese sentido, claro, si uno no tiene un entrenamiento o una guía es complicado, es difícil, ¿no es cierto? Porque como nunca hemos hecho eso, nunca nos hemos preparado, nos cuesta un poco más. Pero también en ese contexto uno tiene que ir viendo que puede ir después a voluntad y con trabajo ir cambiando esas racionalizaciones. Porque en realidad, si llorar es bueno, claro, pero si se vuelve después constante, también estamos generando una dependencia. Y ahí, de soltar una cosa, estamos siendo dependientes a otra nueva. Y después te das cuenta que no vas a poder soltar el no llorar, ¿cachai? Para sentirte bien. Y así empezáis, y así uno empieza, pues después empieza a generar otra conducta y otra conducta de apego y así, pues. Por eso uno tiene que ir viendo, a ver, si voy a generar conductas de apego, que esas conductas primero sean buenas, pues. Me apego a tomar 2 litros de agua todos los días, ya, eso no es malo. ¿Entienden, no es cierto?
pero no me apego a hacer esto porque no me hace bien. Entonces ahí uno también empieza a observar objetivamente, pero también uno tiene que ir entendiendo que quizás hay formas de necesidades que uno tiene. Pero con cierto entrenamiento, con cierta modulación, obteniendo cierta información, también uno después puede ir cambiando eso. ¿Ya? La idea también es que el estímulo de liberación no sea otro problema, porque yo le diría, ¿saben qué? Yo me estreso y me tomo una botella de whisky para liberarme, pero después me siento la raja, pero sí, no me hace bien, pues a largo plazo, ¿cómo va a estar mi hígado? ¿Me entiendes, no? Entonces uno también tiene que ir mirando si tú después tu vía de escape, por así decirlo, o tu vía de sanación también es positiva, ¿no? Y ahí también después uno tiene que reaprender, ¿no? Tiene que ir observando si eso también es beneficioso, ¿ya? Así sucesivamente. Pero sí también es bueno también, claro, ahí lo que uno tiene que ir viendo es que es súper bueno tener un sistema de limpieza para, no sé, por último hay gente que hace mucho ejercicio, no sé, cosas así, para ir botando todo eso, porque está ahí, ¿sí? O sea, todo, jardinería, cocina, no sé, Arte, paseo por la música, playa, lectura, no sé, arte, paseo. no sé, claro, pintar mandalas, no sé, Sí, hay pues hay tantas tantas cosas. cosas. Sí, pues en realidad es lo que tú quieras hacer, tocar un instrumento, más, no sé, tantas cuestiones que uno puede hacer. Si la diferencia está en que también hay que entender que uno tiene que darle espacio a la creatividad también y no todas las cosas que son trabajo y cosas como no, porque si no después también pues, te cuesta mucho más regularte, ¿ya? Te cuesta mucho más regularte. Bien, ya hemos hablado un poquito de hartas cosas. Creo que hablamos ahí un poco de esto y son complemento también a los talleres que vamos haciendo. Y la próxima semana tenemos taller nuevamente. No me acuerdo qué tema vamos a hacer, qué tema vamos a hacer, que habíamos conversado un poco la próxima semana. Creo que es procrastinación, era una posibilidad, ¿no? Pero ¿Sí? lo íbamos a decidir ahí, Sí, pero sí, lo más o íbamos menos a ya el decidir próximo ahí. sábado vamos a tener también un taller disponible y vamos a ir haciendo más cositas. Todos los que participaron, escríbanos por algún medio, puede ser el medio personal de la May, el Ignacio, Vibra May, Ignacio Piña, para que le enviemos el taller, ¿ya? Así que usted Si me es que dice, lo oye, quieren, claro, o lo pueden repartir a alguien. envíame el taller y genial. Y ahí ustedes, si quieren, lo comparten a otras personas, lo pueden tener guardado porque uno nunca sabe también, pues ahora con este tema, tantas cosas que pasan, y es súper bueno también igual ir recibiendo información que te abra también el espectro de querer buscar un poquito más, quizás, oye, se nombró algo interesante, lo voy a buscar y así se parte, pues, ¿no? ¿Ya? Así que muchas gracias a todos los participantes, a todas las participantes, un gusto haber estado este sábado con ustedes y nos vemos la próxima semana y nos vemos ahí en otras actividades, Yo cursos, charlas, talleres que se estén haciendo. solo destacar que siempre ocupamos nosotros, la palabra que ocupamos siempre fue aceptación, ¿ya? Nunca resignación, ¿bien? Porque la resignación también nos va a dejar pegados, también va a tender a retenernos, ¿ya? Así que es aceptación y darle espacio a lo nuevo, ¿ya? Asimilación, Así que, integración, justamente. Así que cambio. también muchas gracias a las personas que estuvieron hoy día, gracias por acompañarnos en esta experiencia, gracias por compartir, las personas que hablaron también hoy día, por las preguntas, por todo. Así que muchas gracias y cordialmente invitado a todas las otras talleres que vamos a estar haciendo gratuitos, estas exposiciones que hacemos para poder entregar nuestro granito de arena al bienestar. Bueno, como hablamos hoy también de la importancia de las técnicas contemplativas y todas esas cosas, en marzo volvemos ahí con cursos de meditación, así que para que los que quieran aprender, porque todas esas cosas están ligadas también a eso, pues si uno quiere ir mejorando todas estas conductas, tiene que ir obteniendo herramientas, pues recuerden, si yo les digo ya, clavemos el cuadro, pero si se los paso el cuadro solo, ¿qué se puede hacer? Nada, pues, eso también es importante, y muchas personas se dan cuenta de que reconocen, aceptan, pero después dicen, ¿y qué ahora? Por eso es importante invertir en nosotros, en experiencia, en sabiduría, en técnica, en proceso, para que después tengamos para poder sanarnos a nosotros y también poder ayudar a los demás, porque yo les cuento a ustedes, si usted hace un proceso, lo aprende bien, le puede enseñar a otro. Uno nunca sabe que estamos llenos de duelo, como lo vimos ahora. Así que eso, muchas gracias, que tengan un sábado excelente, maravilloso, brillante y Sí, mucho amor muy para buen fin de ustedes. semana. Nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.